Me llamo Mateo Torres. Toda la vida me conocen como Tío Mateo aquí en Lavapiés. 60 años. 40 de ellos detrás del volante de este Mercedes del 95, que huele a tabaco y a historias que nadie quiere escuchar. Esta madrugada volví del turno de noche. Llovía como si Madrid quisiera ahogarse. Las calles vacías. El taxímetro marcando 287 euros. Un buen día, o eso creía. Aparqué frente a mi edificio en la calle Embajadores. Las luces apagadas. Todo normal, pero entonces las vi, mis 3 maletas, las mismas que compré hace 20 años en El Rastro, tiradas junto a la puerta principal como perros abandonados, y encima de la maleta más grande, un sobre blanco, mi nombre escrito con la letra de Carmen, mi hija. ¿Tú qué habrías pensado? Salí del taxi, las piernas me temblaban, no por el frío, sino porque algo en mi pecho ya sabía lo que venía. Agarré el sobre, estaba mojado, la tinta corrida, pero legible, demasiado legible. Papá, esta casa ya no es tuya. Recoge tus cosas. No vuelvas. No llames. Aquí no hay espacio para ti. Mira el documento adjunto si no me crees. Tu firma, tu rúbrica. Todo legal. Carmen. Leí la nota 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar, como si fuera una broma de mal gusto. Pero no era broma. Dentro del sobre había otro papel, doblado con precisión. Un documento oficial del registro de la propiedad. Y ahí estaba. Transferencia de título de propiedad. Calle Embajadores 43. Tercero B, de Mateo Torres García a Carmen Torres Ruiz. Fecha, 18 de marzo de 2019. Mi firma abajo. Clara. Perfecta. Firma que yo no recordaba haber puesto nunca. Me quedé ahí de pie bajo la lluvia. El agua me caía por la cara. No sé si lloraba o si solo era agua. Esto no podía ser real. Mi casa. La casa que compré en el 98 con 20 años de ahorro. La casa donde Carmen creció, donde su madre murió hace 7 años. ¿Cómo? Intenté recordar. Marzo de 2019. ¿Qué pasó en marzo de 2019? Y entonces me golpeó. El hospital. La operación de vesícula. 5 días en La Paz. Salí hecho mierda. Los andan volando. Apenas recordaba mi nombre. Carmen vino todos los días. Me traía bocadillos de calamares, me limpiaba la frente, me decía que me quería. Y papeles. Sí, hubo papeles. Papá, firma aquí. Es para el seguro del hospital. Rutina, no te preocupes. ¿El seguro del hospital? ¿O la puta escritura de mi casa? Un sonido salió de mi garganta. No era humano, era animal. Puro, desgarrado. Miré hacia arriba. Tercer piso. Las ventanas de mi casa. Apagadas. Carmen durmiendo tranquila. En mi cama. En mi casa. La casa que le robó a su propio padre mientras estaba drogado en una cama de hospital. Agarré las maletas. Una por una. Las arrastré hasta el taxi. Pesaban como el alma. Toda mi vida en 3 maletas baratas. 60 años reducidos y recuerdos que ya no importaban. El maletero del Mercedes se hundió cuando metí la última, como si el coche también sintiera el peso. De la traición. Toqué el timbre de Paco, mi vecino del segundo, un buen tío, jubilado de correos. Tardó 5 minutos en abrir. Apareció en bata, el pelo de loco, ojos hinchados. Mateo, son las 3 de la puta mañana, tío. Lo sé, perdona, necesito dejar unas cosas en tu trastero, solo esta noche. Me miró las maletas, miró mis ojos. No preguntó nada más. Mételas, y si quieres quedarte... No, tengo que conducir. Necesito conducir. Subí las maletas. Paco me ayudó en silencio. Cuando terminamos en mi hombro. ¿Quieres un café? No, gracias, Paco. Mañana hablamos. Mentira. No había nada que hablar. Solo había dolor. Volví al taxi, me senté, cerré la puerta. Y ahí, en ese espacio que olía a cuero viejo y tabaco rancio, me derrumbé. Lloré, como no lloraba desde que María murió. Lágrimas de rabia, de traición, de 40 años tirados a la basura por la persona que más había amado en este mundo. ¿Por qué? Esa era la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Por qué Carmen hizo esto? Arranqué el motor. El sonido familiar del viejo Mercedes me calmó un poco. Este coche nunca me traicionó, nunca me mintió, nunca me robó.
Conduje, sin rumbo. Gran Vía desierta, Cibeles oscura, Paseo del Prado como un cementerio de farolas. Madrid dormía. Yo no podía. Por delante del Retiro, las puertas, recordé cuando llevaba a Carmen ahí los domingos. Tenía 5 años. Corría entre los árboles gritando que era una princesa y yo era su dragón guardián. «¡No me atrapes, papi! ¡Soy muy rápida!». La atrapaba siempre. La levantaba en el aire. Ella reía. Yo reía. ¿Dónde se perdió esa niña? ¿En qué momento mi hija se convirtió en...? Porque eso era. Una ladrona. Peor que cualquier delincuente que había subido a mi taxi en 40 años. Al menos los ladrones no te miran a los ojos mientras te roban. La aplicación sonó. Las 4:15 a.m. Servicio en Serrano con Goya. Casi lo rechacé. No quería ver a nadie, hablar con nadie. Pero la costumbre pesa más que el dolor. Acepté. Llegué en 10 minutos. Un tipo de unos 50 salió de un edificio señorial. Traje de 3 piezas. A las 4 de la mañana. Madrid está llena de locos. Subió. No dijo nada al principio. Hotel Ritz, Plaza de la Vale. Arranqué. Silencio. Solo el motor y la lluvia. Pero entonces habló. ¿Estás bien? La pregunta me sorprendió. Los clientes nunca preguntan eso. Sí, alergia. A las 4:30, bajo la lluvia. Se rió sin ganas. Yo también he usado esa excusa. Me miré en el espejo, los ojos rojos, hinchados. Era obvio. Mala noche. Veo que sí. Silencio. Llevo 30 años defendiendo gente en los tribunales. Sé reconocer el dolor cuando lo veo. Un abogado. Genial. Justo lo que necesitaba. No es nada. Claro, estás en el maletero y hueles a desesperación. Eso me cabreó. Oye, tío, con todo respeto, mis problemas son míos. Tienes razón, perdona. Pero no cerró la boca. Aunque si alguien yo puedo ayudar, es mi trabajo. Y no sé por qué, no sé qué me pasó, pero hablé, le conté todo. Todo salió como vómito. La nota, el documento, la firma en el hospital, Carmen, los 40 años, las maletas. Él escuchó, sin interrumpir, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando terminé me sentía vacío, hueco. Soy Alberto Mendoza, socio principal de Mendoza y Asociados. Sacó una tarjeta. Y lo que te hicieron es fraude, claro como el agua. Pero tengo mi firma. ¿Sabías lo que firmabas? No. ¿Estabas medicado? Hasta las cejas. ¿Te explicaron que era una transferencia de propiedad? Me dijeron que era para el seguro del hospital. Entonces es captación de voluntad en estado de vulnerabilidad. Es ilegal, irreversible. Por primera vez en horas sentí algo parecido a esperanza. ¿De verdad? De verdad. Pero necesitamos pruebas. Necesitamos que tu hija admita que sabía que no entendías lo que firmabas. Hizo una pausa. Y eso va a ser complicado. Llegamos al Ritz. Alberto pagó, pero no se bajó. Mateo, esta noche no vas a dormir en tu taxi. Vienes conmigo. No puedo aceptar. No te estoy pidiendo permiso. Su voz cambió, firme. Durante 40 años cuidaste de tu familia. Ahora alguien va a cuidar de ti, aunque sea por una noche. Me metió en el hotel. Habló con recepción. 10 minutos después estaba en una habitación del 3er piso. Cuando el botones cerró la puerta, me quedé solo. La habitación era más grande que mi puto salón. Cama enorme, muebles de madera oscura, baño con bañera de mármol. Me senté en la cama, tan suave que parecía una nube, y volví a llorar. Pero esta vez era diferente. No era solo tristeza, era confusión. Un desconocido me mostraba más amor en 1 hora que mi hija en 4 años. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Desperté con el sol en la cara. Por un segundo no recordé nada. Solo era un viejo en una cama cómoda. Luego volvió todo, como un puñetazo. Tocaron la puerta. Alberto entró con café y un sobre grande. ¿Dormiste? Un poco. Bien, porque tenemos trabajo. Se sentó. He revisado tu caso esta madrugada. Llamé a gente. Tengo buenas y malas noticias. Dime la mala. La escritura es legítima, registrada, verificada. Según la ley, firmaste voluntariamente. El estómago se me cayó al suelo.
Que si demostramos que firmaste sin saber, sin entender, sin conciencia, el juez puede anular todo. Se inclinó. Pero necesitamos que Carmen lo admita. Nunca lo hará. Es lista. Todo el mundo es listo hasta que se siente seguro. Sacó algo del sobre. ¿Sabes qué es esto? Un bolígrafo. O eso parecía. No. Grabadora de audio. Alta definición. Me miró fijo. Ilegal sin consentimiento. Pero sin ella no tienes caso. Ahí estaba la línea. Me estás pidiendo que grabe a mi hija a escondidas. Te estoy dando una herramienta. Tú decides si la usas. Se levantó. Pero piensa, Mateo. Ella te robó usando tu debilidad. Vas a jugar limpio cuando ella ya rompió todas las reglas. Me quedé mirando. ¿Qué clase de padre graba a su hija para joder su vida? Pero entonces recordé. ¿Qué clase de hija roba la casa a su padre mientras está drogado en un hospital? Llamé a Alberto. ¿Qué tengo que preguntarle? Tengo una lista. 10 preguntas, diseñadas para que admita todo sin darse cuenta. Pausa. Pero tiene que ser natural. Una conversación de padre a hija. ¿Cuándo lo hago? Mañana. Dale un día para que se sienta segura. Y entonces vas a hacerle una visita. Alberto llegó con las preguntas escritas. Las leímos, las practicamos, una y otra vez. Carmen, ¿recuerdas cuando firmé esos papeles en el hospital? ¿Por qué no me explicaste qué era la casa? ¿Sabías que yo estaba confuso por los medicamentos? ¿Fue idea tuya o de Javier, su marido? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Cada pregunta era una trampa. Cada respuesta, una confesión. Sé cómoda, dijo Alberto. Tiene que creer que aceptaste la situación. Solo entonces hablará. ¿Y si se niega? Entonces perdemos. Me miró. Pero hablará. La gente que hace estas cosas necesita justificarse. Necesita que entiendas por qué lo hizo. Es ego. Y vamos a usarlo contra ella. Esa noche no dormí. Me quedé en la ventana mirando Madrid. Pensé en Carmen a los 5 años, corriendo en el retiro, riendo. «Te quiero, papi». ¿Dónde estaba esa niña? Ahora estaba en la mesilla, negra, pequeña, mortal. Mañana todo cambiaría, para bien o para mal. Me desperté a las 6, me duché, me afeité, me puse mi mejor camisa, la que uso para bodas y funerales. Esto era ambos. Guardé la grabadora en el bolsillo, la activé, llamé a Alberto. Voy. Recuerda, natural, Lo sé. ¿Mateo? ¿Qué? Eres más valiente de lo que crees. Colgué. Bajé al taxi. Arranqué. Conduje hacia Embajadores, hacia mi casa, hacia Carmen, hacia la verdad. Aparqué frente al edificio. Las 9 de la mañana. Carmen estaría despierta. Subí las escaleras. Cada escalón pesaba como plomo. 3er piso. Mi puerta. Bueno, ya no era mi puerta. Toqué el timbre. Pasos dentro. La mirilla se oscureció. La puerta se abrió. Y ahí estaba. Carmen, mi hija. 33 años. Pelo recogido. Cara sin maquillar. Me miró como si fuera un vendedor de enciclopedias. ¿Qué quieres? 4 palabras. Frías. Cortantes. Respiré hondo. Necesito hablar contigo. No hay nada que hablar. Te dejé todo claro en la nota. Carmen, por favor. 5 minutos. Se quedó mirándome, calculando. Finalmente suspiró. 5 minutos. Ni uno más. Entré. En mi casa. Que ya no era mi casa. El salón estaba diferente. Muebles nuevos. Tele nueva. Todo nuevo. Como si hubieran borrado cualquier rastro mío. Me senté en el sofá. Carmen se quedó de pie. Brazos cruzados. Habla, la gran palabra. Carmen, necesito entender. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me hiciste esto? Soy tu padre. Algo pasó por su cara. No sé si era culpa o rabia. Precisamente por eso. No entiendo. No, papá. Tú nunca entiendes nada. Se sentó. ¿Sabes cuántos años, cuántas noches lloré esperando que volvieras del taxi? ¿De qué coño estaba hablando? Carmen, yo trabajaba para darte una vida mejor. Me diste un padre ausente. Su voz subió. Cumpleaños,
Navidades, graduaciones, siempre en ese puto taxi, siempre con tus clientes, nunca conmigo. Pero pagué tu colegio, tu universidad, tu boda, con dinero, siempre con dinero, como si el dinero pudiera reemplazar a un padre. Y entonces lo vi. No era codicia, era resentimiento. Años de resentimiento acumulado. Pero aún no sabía toda la verdad. Carmen, si me lo hubieras dicho. ¿Decirte qué? ¿Que te odiaba? ¿Te veía solo recordaba todas las veces que no estuviste? Yo solo quería daros lo mejor. Queríamos tu tiempo. Las lágrimas empezaron a caer. Mamá murió esperándote. ¿Sabías eso? Su última noche. Estaba en el hospital. Te llamé 20 veces. ¡20! Y tú estabas en el taxi. Eso me partió por la mitad. Carmen, cuando llegaste ya había muerto. Y ni siquiera lloraste mucho. Porque tenías que volver al trabajo. Siempre el puto trabajo. Yo en el taxi, para que no me vieras. Pues yo necesitaba saber qué te importaba. La grabadora seguía grabando, pero ya no me importaba el caso. Solo quería abrazar a mi hija, pero ella se levantó. Se acabó el tiempo. Vete. Carmen, por favor, vete. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero justo cuando llegaba a la puerta dijo algo que lo cambió todo. Por cierto, papá, esos papeles que firmaste en el hospital, yo sabía exactamente lo que estabas firmando. Javier me lo explicó todo. Aprovechamos que estabas drogado, y fue idea mía, solo mía. Se dio la vuelta y se fue a su habitación. La puerta se cerró. Me quedé ahí de pie. La gran palabra, la confesión completa. Había ganado el caso, pero había perdido a mi hija. Para siempre. Bajé las escaleras como un zombi. Cada escalón era una eternidad. La grabadora en mi bolsillo pesaba como un cadáver. Tenía la confesión. Carmen había admitido todo, palabra por palabra. Yo sabía exactamente lo que estabas firmando. Aprovechamos que estabas drogado. Fue idea mía. Caso cerrado. Pero el precio. Llegué al taxi. Me senté. Cerré la puerta. Y me quedé ahí, mirando el edificio, el tercer piso, las ventanas de lo que ya no era mi casa. Carmen estaba ahí arriba, probablemente llorando, o tal vez no. Tal vez aliviada de haberme soltado todo ese veneno que llevaba años guardado. Mamá murió esperándote. Esas palabras me quemaban más que todo lo demás. Saqué el móvil. Marqué el número de Alberto. Mateo, ¿cómo fue? Tengo la grabación. ¿Y? Confesó todo, palabra por palabra. Silencio del otro lado. Luego un suspiro de alivio. Joder, Mateo, eso es perfecto. ¿Puedes venir al despacho ahora? Miré el reloj. 9:47 AM. Sí, voy para allá. Colgué. Arranqué el motor. Pero antes de salir, miré una vez más hacia arriba. Carmen estaba en la ventana, mirándome. Nuestros ojos se encontraron por 2 segundos. Luego cerró la cortina. El bufete de Alberto estaba en Castellana. Edificio moderno, todo cristal y acero. Subí al piso 12. La recepcionista me sonrió. ¿Señor Torres? Sí. El señor Mendoza lo espera. Sala de reuniones 3. Me llevó por un pasillo lleno de cuadros caros y diplomas enmarcados. Abrió una puerta. Alberto estaba sentado en una mesa enorme. Con él había una mujer de unos 40. Traje gris, gafas, cara seria. Mateo, ella es Sofía Reyes, mi socia, especialista en derecho de familia. Nos dimos la mano. La suya era firme, profesional. Señor Torres, lamento mucho su situación. Gracias. Alberto, siéntate y déjame escuchar esa grabación. Ahora, la puse en la mesa. Alberto conectó un cable a su ordenador. Esto va a duplicar el audio para que podamos analizarlo mejor. Pulsó play, y la voz de Carmen llenó la sala. ¿Por qué me hiciste esto? Soy tu padre. Precisamente por eso. No entiendo. No, papá, tú nunca entiendes nada. Escuché toda la conversación otra vez, cada palabra, cada acusación, cada lágrima en su voz, y al final, la bomba.
Esos papeles que firmaste en el hospital, yo sabía exactamente lo que estabas firmando. Javier me lo explicó todo. Aprovechamos que estabas drogado, y fue idea mía, solo mía. Alberto pausó la grabación. Sofía se quitó las gafas. Me miró. Señor Torres, esto es oro legal. Confesión directa, admisión de conocimiento, admisión de aprovechamiento de estado de vulnerabilidad. Alberto asintió. Con esto ganamos, sin duda. Pero algo en mi cara les hizo detenerse. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa? ¿Ganar significa qué exactamente? Alberto frunció el ceño. Significa que recuperas tu casa, que la transferencia se anula, que Carmen y su marido tienen que devolverte la propiedad. ¿Y después? ¿Después de qué? Después de que gane, después de que la grabación se haga pública en el juicio, después de que todo Madrid sepa que mi hija me robó. Mis manos temblaban. ¿Qué pasa después con Carmen y conmigo? Silencio. Sofía y Alberto se miraron. Finalmente, Sofía habló. Señor Torres, entiendo que es difícil, pero su hija cometió un fraude. Tiene que haber consecuencias. Es mi hija. Lo sé. Pero también es una delincuente. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Delincuente. Mi Carmen. Mi niña de las coletas desiguales. Una delincuente. Alberto se levantó. Se acercó a la ventana. Miró hacia Castellana. Mateo, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué trabajabas tanto? ¿Por qué pasabas tantas horas en el taxi? La pregunta me sorprendió. Para darles una buena vida, para que no les faltara nada. ¿Y te faltó algo a ti? ¿A mí? Tiempo. Tiempo con tu familia. Se giró. No te estoy juzgando, solo intento entender. Respiré hondo. Mi padre era un borracho, no teníamos ni para comer. Mi madre limpiaba casas para sacarnos adelante. Hice una pausa. Cuando nació Carmen, me prometí que mi hija nunca pasaría hambre. Nunca llevaría ropa de segunda mano. Nunca tendría que trabajar mientras estudiaba. ¿Y cumpliste esa promesa? Sí. Pero a cambio, sacrificaste tu presencia. Creía que era lo correcto. Sofía intervino. ¿Y su esposa, María, verdad? ¿Qué opinaba ella? Esa pregunta me partió por la mitad. María siempre me decía que trabajaba demasiado, que Carmen me necesitaba más que el dinero, pero yo no escuchaba. Las lágrimas empezaron. Pensaba que exageraba, que las mujeres siempre quieren más tiempo. ¿Y la noche que murió? Estaba en el taxi, de veces. Yo estaba con un cliente que iba al aeropuerto, no podía parar. Cuando llegué al hospital ya era tarde. Silencio. Alberto volvió a sentarse. Mateo, ¿preparado? Dime. Tu hija es culpable de fraude, eso es innegable. Pero tú también tienes responsabilidad en esto. ¿Qué? No legal, moral, emocional. Se inclinó. Le diste dinero, pero no le diste tiempo. Le compraste cosas, pero no le diste presencia. Y ahora ella te está cobrando esa deuda, de la peor manera posible. Sus palabras me golpearon como martillazos. Pero eso no justifica. No lo justifica. El robo es robo, pero explica por qué lo hizo. Pausa. ¿Sabes qué escuché en esa grabación? No solo una confesión, también escuché a una hija gritando por la atención de su padre. 33 años tarde. Cara con las manos. ¿Tenía razón? ¿Soy yo el que empezó todo esto? Sofía abrió una carpeta. ¿Qué necesita saber? ¿Qué? Su yerno, Javier Ruiz Montoya. ¿Qué pasa con él? Hemos investigado un poco. Tiene antecedentes. ¿Antecedentes? Estafa, falsificación de documentos, hace 8 años. Fue condenado a 2 años. Cumplió 6 meses. El mundo se detuvo. ¿Carmen sabe eso? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Javier trabaja en una gestoría, tiene acceso a documentos legales, sabe cómo funcionan las escrituras. Alberto añadió. Y la grabación, Carmen dijo, Javier me lo explicó. Todo. No dijo, Javier y yo lo planeamos. Dijo que él le explicó. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez la idea no fue completamente de Carmen. Sofía cerró la carpeta. Tal vez Javier vio una oportunidad, una casa pagada, un padre mayor, una esposa resentida, y la manipuló. No, Carmen dijo que fue idea suya. La gente dice muchas cosas cuando está enfadada. Alberto se levantó. Mateo, necesitamos investigar más a Javier, porque si resulta que él fue el cerebro detrás de esto, entonces Carmen es víctima también.
Exacto. Mi cabeza daba vueltas. ¿Y si todo este tiempo Carmen había sido manipulada? ¿Y si ese cabrón de resentimiento contra mí para robarme la casa? Los siguientes 3 días fueron una locura. Alberto contrató a un detective privado, un tipo llamado Ramón, 50 y tantos, ex policía, cara de haber visto demasiada mierda. Me citaron en el despacho para una reunión. Ramón puso fotos sobre la mesa. Javier Ruiz Montoya, 36 años, casado con Carmen Torres desde hace 5 años. Trabaja en Gestoría Martínez desde hace 3. Señaló una foto. Javier saliendo de un edificio. Pero también tiene otro trabajo. ¿Qué trabajo? Asesor financiero, no oficial. Ayuda a gente a, digamos, optimizar sus impuestos. ¿Evasión fiscal? Zona gris, nada comprobado, pero sospechoso. Otra foto. Aquí está entrando en un bar en Tetuán, 3 veces esta semana. Siempre se encuentra con el mismo tipo. La foto mostraba a un hombre de unos 60, calvo, gordito, traje barato. ¿Quién es? Luis Pereira, notario, suspendido hace 2 años por irregularidades. Alberto se inclinó. ¿Irregularidades? Firmas dudosas, documentos alterados, nada demostrado. Por eso solo fue suspensión temporal. ¿Y este Pereira conoce a Javier desde cuándo? Al menos desde 2018, un año antes de que tu casa fuera transferida. Las piezas empezaban a encajar. Sofía habló. Señor Torres, creemos que Javier y este Pereira planearon el fraude. Esperaron a que usted estuviera vulnerable y usaron el resentimiento de Carmen para justificarlo. Pero Carmen lo admitió. Dijo que fue idea suya. Porque probablemente él la convenció de que lo era. Alberto golpeó la mesa. Los manipuladores hacen eso. Te meten ideas en la cabeza hasta que crees que son tuyas. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos más. Necesitamos pruebas de que Javier y Pereira trabajaron juntos. Transacciones de dinero, mensajes, algo. Ramón sonrió. Ahí es donde entro yo. 2 días después, Ramón me llamó. Mateo, tengo algo. Ven al despacho. Llegué en 20 minutos. Ramón puso un pendrive en el ordenador de Alberto. Conseguí los mensajes de WhatsApp de Javier. ¿Cómo coño? Mejor no preguntes, sonrió. Mira esto. Abrió una conversación entre Javier y Pereira. 18 de febrero de 2019. Javier, ¿seguro que esto es legal? Pereira. Totalmente. Si él firma, es válido. No importa su estado. Javier. ¿Y si después lo impugna? Pereira. Imposible de demostrar. Su firma es su firma. Javier. Carmen está nerviosa. Dice que es su padre. Pereira. Es una casa de 300.000 euros. ¿Cuánto le debe por todos esos años de ausencia? Dile eso. Javier. Tienes razón. Gracias, Luis. Pereira. Para eso están los amigos. Y ya sabes, mi comisión es el 10%. Javier. Tranquilo. Cuando vendamos, te pago. Alberto se quedó mirando la pantalla. Hijo de puta. Sofía se levantó. Esto es conspiración para cometer. Esto es planificación premeditada. Esto es jodido. ¿Y Carmen? Mi voz temblaba. ¿Hay mensajes de ella? Ramón buscó. Sí, aquí. 2 de marzo de 2019. Carmen, a Javier. No sé si puedo hacer esto. Javier. Cariño, piensa en todo lo que te hizo. Tu madre murió esperándolo. Tú creciste sin padre, pero mereces. Carmen. Pero es mi padre. Javier, que nunca estuvo para ti. Esta casa es lo único que puede darte ahora. Es tu herencia. Solo la estamos adelantando. Carmen. ¿Seguro que es legal? Javier. 100%. Luis lo ha revisado todo. Tu padre firma, y ya está. Carmen. Vale. Pero después no quiero volver a hablar de esto. Javier. No tendrás que hacerlo. Prometo. Leí los mensajes 3 veces. Carmen había dudado. Había tenido remordimientos. Quedé mirando la pantalla. Alberto habló primero. Mateo, con esto podemos hundir a Javier. Conspiración, fraude, irá a la cárcel, sin duda. ¿Y Carmen? Carmen es complicado. Ella participó, pero fue manipulada. Dependiendo del juez, ¿ir a la cárcel también?
Sofía asintió lentamente. Es posible, aunque con un buen abogado defensor, podría argumentar que fue víctima de manipulación psicológica por parte de su marido. Pero eso la haría parecer débil. La haría parecer humana. Sofía me miró. Señor Torres, su hija cometió un error, enorme, imperdonable, pero también fue usada por un hombre que solo veía dinero. Alberto añadió, tienes 3 opciones. Primera, presentamos todo al juez. Javier va a la cárcel. Carmen probablemente también. Tú recuperas tu casa, pero pierdes a tu hija para siempre. Segunda, presentamos solo la grabación de Carmen. Ganas el caso. Recuperas la casa, pero no mencionamos a Javier. Él queda libre. ¿Y la tercera? No presentas nada. Aceptas la pérdida. Y nunca sabemos qué habría pasado. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Madrid se extendía bajo mis pies. Millones de personas, millones de vidas, millones de decisiones imposibles. Si presento todo, Carmen va a odiar la cárcel. Probablemente. Si presento solo, Javier queda libre para manipular a otra persona. También probable. Y si no presento nada, él se sale con la suya. Carmen cree que hizo lo correcto, y yo me quedo en la calle. Exacto, me giré. ¿Qué harías tú, Alberto? Él suspiró. Yo no tengo hijos, así que no puedo responder eso. Pero te diré algo. Se levantó. A veces ganar no significa recuperar una casa. A veces ganar significa salvar a la persona que amas, incluso si ella no quiere ser salvada. Esa noche no dormí. Pensé en Carmen, en María, en 40 años de decisiones equivocadas. 6 de la mañana llamé a Alberto. Tengo un plan. Dime, vamos a presentar todo, la grabación, los mensajes, todo. ¿Estás seguro? No, pero es lo correcto. Hice una pausa, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que el abogado defensor de Carmen sea el mejor que puedas conseguir. ¿Qué? Escúchame, vamos a hundir a Javier. Él se lo merece. Pero Carmen va a tener una defensa que demuestre que fue manipulada, que su resentimiento fue usado contra ella, que es víctima también. Mateo, eso es complicado. Estarías pagando la defensa de la persona que te robó. Es mi hija, Alberto, y es hora de que empiece a actuar como su padre. Silencio. Luego, eres un mejor hombre de lo que pensaba. No, solo soy un padre que llegó 30 años tarde. Una semana después, Alberto presentó la demanda. Todo estaba ahí. La grabación, los mensajes entre Javier y Pereira, las pruebas de la conspiración. También había una petición especial. El demandante solicita que se investigue la posible manipulación psicológica ejercida sobre Carmen Torres Ruiz por parte de su esposo, Javier Ruiz Montoya, y que se considere esta circunstancia como atenuante en cualquier responsabilidad penal que pudiera derivarse. En otras palabras, vamos a por Javier, pero queremos salvar a Carmen. 2 días después, mi móvil sonó. Número desconocido. ¿Sí? ¿Papá? Carmen. Su voz temblaba. Hola, Carmen. Me ha llegado una citación judicial. ¿Qué coño has hecho? Lo que tenía que hacer. ¿Me has demandado? ¿A tu propia hija? No. He demandado. Tú solo estás en medio. ¡Es mi marido! Es un delincuente y te usó. ¿Qué? Carmen, Javier planeó todo esto con un notario corrupto. Te convenció de que era idea tuya. Usó tu dolor contra mí para robarnos a los dos. Estás loco. Tengo pruebas, mensajes entre él y Luis Pereira, hablando de comisiones, de vender la casa, de manipularte. Pausa. Te usó, Carmen, y si no lo detienes ahora te va a hundir. Silencio. Luego, llanto. No puede ser. Lo siento, hija, pero es verdad. Yo tengo que irme. Carmen, espera. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, preguntándome si acababa de salvar a mi hija o de perderla para siempre. Los días antes del juicio fueron extraños. Alberto me mantenía informado. Javier había contratado a un abogado caro, uno de esos tipos sin escrúpulos que defienden a cualquiera si pagan. Carmen, por su parte, había aceptado al abogado que le ofrecí.
Una. Mujer llamada Patricia Vega, especialista en casos de violencia psicológica. ¿Carmen sabe que paga su defensa?, preguntó Alberto. No, y no quiero que lo sepa. ¿Por qué? Porque si lo sabe no aceptará la ayuda, y la necesita. Patricia me llamó un día antes del juicio. Señor Torres, ¿podemos hablar? Claro. He revisado todo el caso, los mensajes, la grabación, el historial. Pausa. Su hija fue manipulada, sin duda, pero también cometió el acto conscientemente. Un juez podría ser duro. ¿Qué tan duro? 2 años. Condicionales si tiene suerte. ¿Y Javier? Él va dentro seguro. 4 años mínimo, posiblemente 6. Bien. ¿Bien? Patricia sonaba sorprendida. Señor Torres, me contrata para defender a su hija, pero también es quien presenta la demanda contra ella. No entiendo. No necesitas entenderlo, solo necesitas salvarla. La noche antes del juicio volví a Embajadores. Aparqué frente al edificio. Miré hacia el 3er piso. Las luces estaban encendidas. Me pregunté qué estaría pensando Carmen, si estaría asustada, arrepentida, enfadada. Probablemente todo a la vez. Pensé en bajar del taxi, subir las escaleras, tocar el timbre, decirle que todo iba a salir bien, pero no lo hice. Porque tal vez no iba a salir bien. Tal vez íbamos a perder todo de todas formas. La casa, la relación, el futuro. Pero al menos íbamos a perder con verdad. Y eso tenía que contar para algo. 9 a.m. Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid. Llegué con Alberto y Sofía. El edificio era gris, frío, como todos los juzgados. Entramos, pasillos largos, gente esperando, abogados hablando en voz baja. Y entonces la vi. Carmen. Estaba sentada en un banco con Patricia, pelo recogido, traje negro, cara pálida. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento vi a la niña de 5 años, la del retiro, la de las coletas. Luego parpadeó y la imagen se fue. Me senté en el banco de enfrente, a 10 metros de distancia. Podríamos haber estado en planetas diferentes. Javier llegó 15 minutos después, con su abogado, un tipo de 50 y tantos, boletín de cuero, sonrisa de tiburón. Javier me vio. Sus ojos se entrecerraron. Se acercó a Carmen. Le susurró algo al oído. Ella se apartó. Él lo intentó de nuevo. Esta vez ella se levantó y se alejó. Javier se quedó ahí de pie, confundido, como si acabara de darse cuenta de que había perdido el control. Bien, que sufra. A la sala. La jueza era una mujer de unos 60, pelo gris corto, gafas de montura metálica, cara que decía, no me vengas. Me gustó inmediatamente. Caso Destí 847/2024. Mateo Torres García contra Carmen Torres Ruiz y Javier Ruiz Montoya. Miró por encima de las gafas. Fraude, captación de voluntad en estado de vulnerabilidad y conspiración para cometer estafa. ¿Estamos todos presentes? Los abogados asintieron. Bien, señor Mendoza, tiene la palabra. Alberto se levantó. Llevaba todo preparado. La grabación, los mensajes, las pruebas médicas que demostraban que yo estaba medicado cuando firmé. Habló durante 20 minutos. Claro, preciso, demoledor. Cuando terminó, la jueza miró a Carmen. Señorita Torres, ¿algo que añadir? Carmen se levantó. Las manos le temblaban. Sí, señoría, yo... Su voz se quebró. Yo lo hice. Todo. Soy culpable. Patricia se levantó rápidamente. Señoría, mi clienta está bajo mucho estrés. Solicito un receso para... Denegado. La jueza miró a Carmen. Continúe, señorita Torres. Carmen respiró hondo. Odié a mi padre durante años, por no estar, por elegir el trabajo sobre nosotros. Y cuando Javier me sugirió lo de la casa, yo quise hacerlo, porque sentía que me lo merecía. ¿Que su padre no era consciente de lo que firmaba? Pausa. Sí. ¿Y aún así procedió? Sí. ¿Por qué? Carmen me miró. Porque quería que sintiera lo que yo sentí. Quería que supiera cómo duele perder algo que amas. La sala se quedó en silencio. Luego fue el turno de Javier. Su abogado intentó negar todo. Dijo que los mensajes estaban sacados de contexto, que Pereira era solo un conocido, que todo había sido idea de Carmen. Pero Alberto tenía más.
Señoría, me gustaría presentar la prueba D7, movimientos bancarios de la cuenta de Javier Ruiz Montoya. Puso papeles sobre la mesa. El 15 de abril de 2019, un mes después de la transferencia, Javier recibió 30.000 euros en efectivo, sin justificación. Pausa. El mismo día, Luis Pereira depositó en su cuenta, también en efectivo. La jueza levantó una... ¿Coincidencia? Lo dudo, señoría. Creemos que fue el pago de la comisión del 10% sobre el valor estimado de venta de la propiedad. El abogado de Javier se levantó. ¡Eso es especulación! Es matemática. Alberto sonrió. 300.000 euros de valor, 10% es 30.000. Y casualmente esa cantidad apareció en la cuenta de mi cliente un mes después del fraude. La jueza se quitó las gafas. Señor Ruiz, ¿tiene explicación para ese ingreso? Javier tartamudeó. Fue un préstamo. ¿De quién? De un amigo. ¿Nombre? Yo no recuerdo. Qué conveniente. La sala estaba en silencio sepulcral. La jueza se levantó. Voy a deliberar. Vuelvo en 30 minutos. Se fue. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Carmen lloraba en silencio. Patricia le ponía una mano en el hombro. Javier miraba al suelo, derrotado. Alberto me susurró. Vamos a ganar. ¿Y Carmen? No lo sé. Depende de cuánta compasión tenga esa jueza. A los 28 minutos, la jueza volvió. Nos sentamos todos. He tomado una decisión. Miró sus notas. En el caso de Javier Ruiz Montoya, lo encuentro culpable de conspiración para cometer fraude, captación ilícita de voluntad y estafa agravada. Sentencia: 5 años de prisión. Inhabilitación para trabajar con documentos legales durante 10 años. Multa de 50.000 euros. Javier se derrumbó. En el caso de Carmen Torres Ruiz, la jueza hizo una pausa. La encuentro culpable de participación en fraude. Sin embargo, considerando las circunstancias atenuantes, manipulación psicológica, resentimiento legítimo hacia la figura paterna y admisión completa de culpabilidad, sentencia: 2 años de prisión, suspendidos, libertad condicional y devolución inmediata de la propiedad a Mateo Torres García. Carmen rompió a llorar. Además, continuó la jueza, ordenó que Carmen Torres Ruiz y Javier Ruiz Montoya paguen las costas judiciales y que el señor Torres recupere la posesión de su propiedad en un plazo de 30 días. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Salimos de la sala. Alberto me abrazó. Lo logramos, Mateo. ¡Ganamos! Pero no me sentía como un ganador. Vi a Carmen saliendo con Patricia. Tenía los ojos rojos, la cara destrozada. Me acerqué. Carmen me miró. ¿Estás feliz? ¿Conseguiste lo que querías? No quería esto. La cárcel por mi culpa. A la cárcel por su culpa. Él te usó. Era mi marido. Era un delincuente. Nos quedamos ahí de pie. Padre e hija. 2 extraños conectados solo por sangre. Finalmente, ella habló. No quiero volver a verte. Esas palabras me atravesaron. Carmen, recuperaste tu casa. Hundiste mi vida. ¿Qué más quieres? Quiero a mi hija, pues ya no la tienes. Se dio la vuelta y se fue. Patricia me miró con pena. Necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero pagó su abogado, señor Torres. Tiene que significar algo, pero usted sí. Y cuando esté lista, tal vez se lo pueda decir. Se fue. Me quedé solo en el pasillo del juzgado. Había ganado, pero se sentía como la derrota más grande de mi vida. 30 días después del juicio, volví a mi casa. Las llaves me las entregó un alguacil, en un sobre marrón, como si fueran las llaves de un coche alquilado y no las de 40 años de mi vida. Subí las escaleras despacio. Cada escalón traía un recuerdo. Carmen a los 3 años, intentando subir sola. María con las bolsas de la compra. Yo, llegando a las tantas de la madrugada, agotado del taxi. 3er piso. Mi puerta. Metí la llave. Giró suavemente. La casa estaba vacía. No solo de gente, de todo. Los muebles, las cortinas, los cuadros, los electrodomésticos, todo. Carmen se lo había llevado todo. Mis pasos resonaban en el suelo de madera desnudo. Entré en el salón. Nada. La cocina. Nada.
El dormitorio que fue mío. Absolutamente nada. Solo quedaban las marcas en las paredes, donde habían estado los cuadros, donde el sofá dejó huellas en el suelo. Fantasmas de una vida que ya no existía. Me senté en el suelo del salón, justo donde antes estaba el sofá donde Carmen y yo veíamos dibujos animados los domingos por la mañana. Había ganado. Recuperé mi casa, pero era solo una cáscara vacía de hormigón y recuerdos dolorosos. Los primeros días fueron extraños. Dormía en el suelo con un saco de dormir que compré en Decathlon. Comía bocadillos sentado en el alféizar de la ventana. Usaba el baño sin espejo porque Carmen también se había llevado el espejo. Paco subió el tercer día. «Joder, Mateo, esto parece un apartamento ocupado». «Más o menos». «¿Necesitas ayuda? Tengo muebles viejos en el trastero». «No, gracias. Quiero hacerlo yo». «¿Hacerlo tú? ¿Qué? ¿Vivir como un monje?» Me encogí de hombros. «Tal vez me lo...». Paco se sentó en el suelo a mi lado. «Tío, no te mereces esto. Tu hija cometió un error. Enorme. Pero no me estoy castigando. Entonces, ¿qué coño haces?» Buena pregunta. ¿Qué estaba haciendo? Esperando, supongo. Esperando a que Carmen llamara. Esperando a que las cosas tuvieran sentido. Esperando a que el dolor se hiciera más pequeño. Pero no llamaba. Y nada tenía sentido. Y el dolor solo crecía. Volví al taxi después de 2 semanas. No porque necesitara el dinero. Alberto me había conseguido una compensación de 50.000 euros de Javier como parte de la sentencia. Suficiente para vivir 1 año sin trabajar. Pero necesitaba la rutina. Necesitaba el movimiento. Necesitaba algo familiar. El Mercedes seguía oliendo igual, a tabaco viejo y humanidad, a historias y secretos contados en voz baja a un desconocido detrás del volante. Mi primer pasajero fue una chica de 20 y tantos. Iba al aeropuerto, maleta grande, ojos brillantes de emoción. «Voy a Italia, 3 meses, un sueño hecho realidad». «¡Qué bien! ¿Ha estado en Italia?» «No». «¿No? ¿Por qué no?» Buena pregunta. ¿Por qué nunca había ido a Italia? ¿O a ningún otro sitio? 40 años detrás del volante y nunca había salido de Madrid. Siempre estaba trabajando. Pues debería ir, la vida es corta, ¿sabe? Sí, lo sé. La dejé en la Terminal 4. Me dio una propina de 10 euros. «Vaya a Italia, en serio, no se arrepentirá». Se fue corriendo hacia la puerta de embarque. Joven, libre, con toda la vida por delante. Yo me quedé ahí sentado en el taxi, 60 años, cansado, con toda la vida detrás. 2 meses después del juicio la vi. Era un sábado. Estaba en un semáforo en rojo en Atocha. Y ahí estaba, Carmen, cruzando la calle. Iba con una amiga. Hablaban, reían. Llevaba un vestido azul que no le había visto nunca. El corazón me dio un vuelco. Quise bajar del taxi, correr a abrazarla, decirle que la echaba de menos. Pero no lo hice, porque ella seguía caminando, sin mirar hacia el taxi, sin saber que su padre estaba a 10 metros de distancia, muriendo por dentro. El semáforo se puso verde. El coche de atrás tocó el claxon. Arranqué, y ella desapareció entre la multitud. Esa noche decidí escribirle. No sabía su dirección. Después del juicio se había mudado a un piso en Vallecas, según me había escuchado en el barrio. Pero tenía su email. Un email que usaba desde que tenía 15 años. Probablemente ya no lo revisaba, pero era todo lo que tenía, vacío. Con el portátil que había comprado en una tienda de segunda mano. Y escribí: «Carmen, no sé si leerás esto. No sé si te importa. Pero necesito escribirlo. Tienes razón. En todo. Fui un mal padre. No estuve cuando me necesitabas. Elegí el trabajo sobre ti, sobre tu madre, sobre nosotros. Creía que el dinero era amor, que trabajar más horas significaba amarte más, pero estaba equivocado. El amor no es dinero, el amor es tiempo, es presencia, es estar ahí cuando te caes, cuando lloras, cuando necesitas un abrazo. Y yo no estuve. Por eso te entiendo. Entiendo tu rabia, tu resentimiento, tu necesidad de hacerme daño. Lo que hiciste estuvo mal, pero yo lo hice primero.
durante 30 años. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento, con cada célula de mi cuerpo. Lo siento. Y que te quiero. Siempre te he querido, solo que no supe cómo demostrarlo. Ojalá pudiera volver atrás, rechazar esa carrera del aeropuerto y estar con tu madre su última noche, tu graduación, en lugar de trabajar, estar en el taxímetro. Pero no puedo. El tiempo solo va en una dirección. Así que lo único que puedo hacer es decirte esto. Si algún día, en algún momento, necesitas algo, estaré aquí. Siempre. Tu padre que te falló. Mateo. Le di a enviar antes de poder arrepentirme. Y esperé. Un día, 2 días, una semana. Nada. Ni siquiera un mensaje leído. 3 meses después del juicio, volví a comprar muebles. No muchos. Una cama, un sofá de segunda mano, una mesa pequeña, 2 sillas. La casa seguía pareciendo vacía, pero al menos ya no parecía abandonada. Paco me ayudó a subir el sofá. «Joder, pesa más que mi suegra». «Tu suegra está muerta, Paco». «Por eso, puro hueso». Reímos. Fue la primera vez que reía en 3 meses. Cuando terminamos, Paco se sentó en el sofá nuevo. «¿Sabes? Me enteré de algo». «¿Qué?» «Javier, está en Soto del Real y al parecer le está yendo como el culo. Los otros presos le tienen manía. Parece que estafar a tu suegro no es muy popular en la cárcel». «Bien. ¿Sigues enfadado con él?» «No, ya no, ¿verdad? Solo siento pena». ¿Pena? Sí. Tenía una buena mujer, una casa, un futuro, y lo tiró todo por codicia. Bueno, ahora tiene 5 años para pensar en ello. Sí. Paco se levantó. ¿Y Carmen, sabes algo de ella? No. ¿Le has escrito? Un email, hace 2 meses. No respondió. Dale tiempo. Llevo dándole tiempo toda su vida a Paco. Tal vez ya no queda tiempo. El 3 de julio, el cumpleaños de Carmen, 34 años. Me desperté temprano, compré flores, rosas amarillas, sus favoritas cuando era pequeña. Conduje hasta Vallecas, encontré su edificio, un bloque feo de los años 70, pintura descascarada, grafitis en la entrada. Subí al 4º piso, su nombre estaba en el buzón. C. Torres. Ya no usaba el apellido de Javier, eso me dio esperanza. Toqué el timbre, pasos dentro. La mirilla se oscureció. Luego, silencio. «Carmen, sé que estás ahí. No vengo a molestar. Solo quería dejarte esto. Feliz cumpleaños». Dejé las flores en el suelo. Esperé. Nada. Me di la vuelta para irme, y entonces escuché el cerrojo. La puerta... Carmen estaba ahí, pelo sin arreglar, ojos cansados, más delgada que la última vez. Nos miramos. «Quiero las flores», dijo. «Lo sé, pero las he traído de todas formas». «¿Por qué?» «Porque es tu cumpleaños, y porque eres mi hija, y porque durante 33 años no te traje suficientes flores». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Vete». «Carmen». «Que te vayas, joder». La puerta se cerró. Me quedé ahí de pie mirando las flores en el suelo. Bajé las escaleras despacio. Cuando llegué al coche, miré hacia arriba. Carmen estaba en la ventana, mirándome, con las flores en la mano. 2 semanas después, mi móvil sonó. 3:30 a.m. Estaba durmiendo. Número desconocido. ¿Sí? ¿Papá? Me senté en la cama de golpe. ¿Carmen? Yo, lo siento, sé que es tarde. No, está bien. ¿Estás bien? Silencio. No, no estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? En casa. Yo no puedo dormir. No he dormido bien en meses. ¿Quieres que vaya? No, solo necesitaba escuchar tu voz. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Estoy aquí, te escucho. Pagaste mi abogado, ¿verdad? La pregunta me sorprendió. ¿Cómo? Patricia me lo dijo, el mes pasado, cuando fui a su despacho a recoger los papeles del divorcio. ¿Te estás divorciando? Sí, no quiero nunca más.
Pausa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pagaste mi defensa después de lo que te hice? Porque eres mi hija. Y porque cometí muchos, pero no cometer más era algo que sí podía hacer. Llanto más fuerte ahora. No merezco tu ayuda. Los padres no ayudan porque sus hijos lo merezcan. Ayudan porque los quieren. Punto. Te odié tanto. Lo sé. Y todavía te odia. Lo sé. Pero otra parte te echa de menos, y no sé qué hacer con eso. Las lágrimas corrían por mi cara. No tienes que hacer nada. Solo déjame estar aquí, aunque sea por teléfono, aunque sea a las 3:30 de la madrugada. Vale. Vale. Nos quedamos en silencio, solo respirando, conectados por una llamada y 40 años de dolor. Finalmente, ella habló. Gracias por las flores. Eran bonitas. De nada. Buenas noches, papá. Buenas noches, Carmen. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sonriendo y llorando al mismo tiempo. Después de esa llamada, las cosas cambiaron. No mucho, pero un poco. Carmen me enviaba mensajes de vez en cuando. Cosas simples. ¿Cómo estás? Hace buen tiempo hoy. Acabo de ver un taxi como el tuyo. Me hizo pensar en ti. Yo respondía siempre, rápido, como si los mensajes fueran a desaparecer si esperaba demasiado. Bien. ¿Y tú? Sí, muy buen tiempo. ¿En serio? ¿Qué color era? Conversaciones de extraños, pero extraños que intentaban reconectarse. Un día me escribió. ¿Sigues trabajando? Sí, el taxi sigue siendo mi vida. ¿No te cansas? A veces, pero es lo que sé hacer. Deberías jubilarte, descansar, viajar. ¿Viajar? ¿A dónde? A Italia. Siempre dijiste que querías ir. Eso me sorprendió. No recordaba haber dicho eso nunca. ¿Cuándo dije eso? Cuando yo tenía 7 años, estábamos viendo una película sobre Roma. Dijiste que algún día iríamos juntos. Mierda. Lo había olvidado completamente, pero ella no. Ella recordaba cada promesa rota. Lo siento, debería haber ido. No pasa nada, ya somos mayores para eso. Nunca se es demasiado mayor para Italia, tal vez. Y ahí quedó, pero algo se había movido, algo pequeño, una piedrecita en un muro enorme, pero era algo. 6 meses después del juicio, Carmen me escribió. ¿Tomar un café? Leí el mensaje 5 veces, luego llamé a Alberto. Me ha pedido vernos para un café. ¿Y? Es la primera vez en 6 meses. Mateo, respira, es solo un café, no una boda. ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Para un café con tu hija. Tu ropa normal, joder. Vale, tienes razón. ¿Estás nervioso? Cagado. Normal, pero vas a estar bien. Solo no presiones. No le pidas perdón 50 veces. No llores. Simplemente sé su padre. No sé cómo hacer eso. Entonces aprende. Ahora tienes una segunda oportunidad. No la cagues. Colgué. Me duché 3 veces. Me afeité 2. Me cambié de camisa 4. Finalmente me decidí por una camisa azul, pantalones limpios, zapatos sin manchas. Me miré en el espejo. Un viejo de 60 años intentando impresionar a su hija. Patético y hermoso a la vez. Quedamos en una cafetería en Malasaña, un sitio moderno con sillas raras y café caro. Llegué 10 minutos antes. Me senté, me levanté, me volví a sentar. Y entonces entró. Carmen, con vaqueros y jersey, pelo suelto, sin maquillaje. Me vio, vaciló, luego caminó hacia la mesa. Hola. Hola. Nos sentamos. Silencio incómodo. La camarera vino. ¿Qué van a tomar? Un café con leche, dijo Carmen. Para mí igual. La camarera se fue. Más silencio. Finalmente Carmen habló. Gracias por venir. Gracias por invitarme. No sabía si querías. ¿Bromeas? Habría venido aunque me hubiera citado en Marte. Sonrió. Pequeña, pero real. No tengo nave espacial. Lástima. Los cafés llegaron. Los removimos sin beber. ¿Cómo estás?, pregunté. Mejor. Mal. No lo sé. Suspiró. El divorcio es un infierno. Javier está en la cárcel, pero sigue enviándome cartas, diciendo que lo siente, que lo manipularon, que vuelva con él. ¿Y tú?
Le dije que se fuera a la mierda. Me miró. Lo siento, no debería hablar. Puedes hablar como quieras. No soy la policía del lenguaje. Otra sonrisa. Gracias. ¿Y el trabajo? Estoy en una librería, en Lavapiés. No paga mucho, pero me gusta. Siempre te gustaron los libros. Sí. Pausa. ¿Y tú? ¿Sigues en el taxi? Sí. ¿No te cansas? Me mantiene vivo. Papá, tienes 60 años. Deberías descansar. ¿Y hacer qué? ¿Mirar la tele todo el día? No, gracias. Bebimos café. El silencio era menos incómodo ahora. Luego Carmen dijo algo que me rompió. Lo siento. ¿Qué? Por todo, por la casa, por el juicio, por odiarte, Carmen. No, déjame terminar. Respiró hondo. Tenías razón. Javier me manipuló. Usó mi rabia contra ti. Y yo se lo permití, porque quería hacerte daño. Quería que sintieras lo que yo sentí toda mi vida. Y lo sentí. Lo sé. Y me alegré. Durante un tiempo. Pero luego di cuenta de que hacerte daño no me hacía sentir mejor. Solo me hacía sentir vacía. Las lágrimas y perdí mi matrimonio. Y casi pierdo mi libertad. Y lo peor de todo, perdí a mi padre. Y cuando lo perdí me di cuenta de que a pesar de todo, a pesar de no estar, a pesar de elegir el trabajo, tú me querías. A tu manera rota y ausente, pero me querías. Tiré la mano por encima de la mesa. Ella vaciló. Luego la tomó. Yo también lo siento. Por no estar. Por elegir mal. Por hacerte sentir que no eras lo suficientemente importante. Eras un mal padre. Pero eras mi padre. Y te echo de menos. Yo también te echo de menos. Cada día, cada hora. Lloramos los dos. En medio de una cafetería de moda en Malasaña, con hipsters mirando sus portátiles alrededor. Pero no nos importó, porque por primera vez en años éramos padre e hija otra vez. No perfectos, no sanados, pero conectados. Y eso era suficiente. Nos quedamos 2 horas en esa cafetería. Hablamos de todo, de nada, de María, de los errores, del futuro. Cuando salimos, el sol se estaba poniendo. Carmen se detuvo en la acera. «Papá, ¿puedo pedirte algo?» «Lo que sea. ¿Podemos intentarlo? ¿Otra vez? ¿Poco a poco?» El corazón casi se me sale del pecho. «Sí, joder, sí. Pero con condiciones». «Vale. Primera, nada de hablar del pasado. Por ahora. Necesito dejarlo ir». «Entendido». Segunda, un café a la semana. Solo uno. No quiero presión. Un café a la semana. Perfecto. Tercera, si eliges el trabajo sobre nosotros otra vez, se acabó. Para siempre. No lo haré. Te lo prometo. Me prometiste muchas cosas antes. Lo sé. Será diferente. Porque ahora sé lo que sé. Siente perder. Nos miramos. Luego, por primera vez en años, Carmen me abrazó. No fue un abrazo largo, ni perfecto. Fue torpe y breve, pero fue real. Y cuando se separó, sonreía. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Vale. Mismo sitio, mismo horario. Ahí estaré. Se fue caminando por la calle. Se giró una vez. Me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Y me quedé ahí de pie hasta que desapareció en la multitud. Un año después, las cosas eran diferentes. No perfectas. Nunca serían perfectas, pero mejores. Carmen y yo seguíamos viéndonos para café, cada semana, sin falta. A veces hablábamos de cosas importantes, a veces solo de tonterías, pero estábamos ahí, los dos, intentando. Vendí el taxi. Después de 40 años, era hora. Alberto me ayudó a gestionar el dinero del juicio. Lo invertí bien, suficiente para vivir sin trabajar, y por primera vez en mi vida tuve tiempo. Tiempo para leer, para pasear, para simplemente estar. Carmen me presentó a su nuevo novio, un tipo llamado Miguel, profesor de historia, amable, respetuoso. «¿Qué te parece?», me preguntó después. «Me parece que es 1000 veces mejor que el último». «Eso no es difícil». «No, pero me gusta. Te hace sonreír de verdad». «Sí, me hace feliz. Entonces me encanta». Un día me dijo: «Papá, ¿te acuerdas de Italia?» «¿Italia?» «La promesa que me hiciste cuando tenía 7 años». «Ah, sí, Roma».
¿Todavía quieres ir? ¿Contigo? Bueno, no solo. Miguel viene también, y tal vez Paco si quiere. ¿Un viaje de grupo a Italia? Sí, 2 semanas, el mes que viene. Me miró. ¿Qué dices? Pensé en todos los viajes que nunca hice, todas las promesas que nunca cumplí. Digo que sí. Joder, sí. Sonrió. Bien, porque... Y fuimos. Roma, Florencia, Venecia. 2 semanas de pasta, vino y basílicas. Carmen y Miguel se comportaban como Paco se quejaba del calor. Yo simplemente absorbía todo. La belleza, la historia, la vida. Una noche, en Roma, Carmen y yo caminamos por el Trastevere, solos. Las calles empedradas, las luces cálidas, el sonido de guitarras en algún lugar lejano. ¿Sabes qué? Dijo. Esto está bien. Por fin. Sí, ojalá mamá estuviera aquí. Ella está aquí, de alguna manera. ¿Crees en eso? ¿En el más allá? No lo sé, pero me gusta pensar que nos está viendo y que está feliz de que finalmente lo hayamos arreglado. Carmen se detuvo. Me miró. Papá, necesito decirte algo. Dime, te perdono. Por todo. Por no estar. Por elegir mal. Por hacerme sentir sola. Las lágrimas empezaron a caer. Te perdono. Y necesitaba que lo supieras. Me derrumbé ahí mismo, en medio de una calle en Roma. Carmen me abrazó, fuerte, como no me había abrazado en décadas. Y yo te perdono a ti, susurré, por el dolor, por la casa, por todo. Te perdono. Nos quedamos ahí abrazados, padre e hija, rotos y reparados a la vez. Los turistas pasaban, la vida seguía. Pero para nosotros, ese momento era eterno. Volvimos a Madrid 2 semanas después, bronceados, felices, diferentes. Carmen me mete al taxi. Bueno, ahora era un coche normal, un Seat León usado. Gracias, papá, por venir, por estar, por ser mi padre otra vez. Gracias a ti, por darme una segunda oportunidad. Todos merecemos segundas oportunidades. ¿Incluso yo? Especialmente tú. Nos abrazamos una vez más. Café la semana que viene, ¿vale? Dijo. Ahí estaré. Se fue con Miguel. Le dijo adiós con la mano. Yo arranqué el coche y conduje hacia casa. Mi casa, que ya no estaba vacía. Había comprado muebles nuevos, cuadros, plantas, cosas que hacían que pareciera un hogar. Y en la pared del salón había enmarcado algo. Una foto de Carmen y yo en Roma, frente al Coliseo, sonriendo. 2 personas que habían recorrido un largo camino para encontrarse de nuevo. 2 años después, Carmen se casó con Miguel. Fue una boda pequeña, Jardín del Retiro, 50 invitados, sencilla pero hermosa. Carmen llevaba un vestido blanco simple, pelo suelto, flores en las manos. Estaba radiante. Al altar. Cuando me lo pidió, lloré, como un bebé. ¿En serio?, pregunté. ¿Después de todo? Eres mi padre. Claro que quiero que me lleves. El día de la boda, la esperé en la entrada del jardín. Llegó en un coche con Patricia, su madrina, su exabogado convertida en amiga. Cuando salió del coche, me quedé sin aliento. Se parecía tanto a María. La misma sonrisa, los mismos ojos. Me ofreció el brazo. ¿Listo, papá? Listo. Caminamos por el pasillo, despacio, saboreando cada paso. La música sonaba. Los invitados sonreían. Miguel esperaba al final con los ojos llorosos. A mitad de camino, Carmen se detuvo. Se giró hacia mí. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija. Y mamá estaría orgullosa. De los dos, sí, lo estaría. Continuamos caminando. Llegamos al altar. Miguel me dio la mano, firme, honesta. Cuidaré de ella, lo prometo. Lo sé, por eso estoy tranquilo. Le di la mano de Carmen, simbólicamente, emotivamente. Retrocedí, me senté en primera fila, y mientras los veía intercambiar votos, me di cuenta de algo. Había perdido todo. Mi casa, mi orgullo, mi relación con mi hija. Pero al final, había ganado lo único que importaba. La había recuperado a ella, y esta vez no la iba a volver a perder.
Esa noche, después de la boda, volví a casa. Me senté en mi sofá, con una copa de vino, mirando la foto enmarcada de Roma. El teléfono sonó. Era Carmen. Hola, papá. Solo quería darte las gracias. Por hoy, por estar, por todo. Gracias a ti, por dejarme ser tu padre otra vez. Siempre fuiste mi padre. Solo por un tiempo. Pero nos encontramos. Sí, nos encontramos. ¿Eres feliz? Muy feliz. ¿Y tú? Más de lo que he estado en años. Bien. Te lo Mereces. Tú también, Carmen. Tú también. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija. Hasta el infinito. Colgué y me quedé ahí sentado, en mi casa, que ya no estaba vacía, llena de muebles, de recuerdos, de segundas oportunidades. 62 años. Y finalmente, sabía lo que importaba. No era el dinero, ni el trabajo, ni el orgullo. Era el amor. Simple, complicado, imperfecto, pero real. Y por primera vez en mi vida, lo había hecho bien.